Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la Red Educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos los derechos humanos, siendo la cápsula número 1 de la unidad 4 de segundo medio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Y como siempre, aprovechamos de recordar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, usando siempre nuestra mascarilla, lavándonos frecuentemente las manos y manteniendo la distancia. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo analizar el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos. El concepto. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen de manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Su historia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los principales líderes del planeta llegaron a un consenso sobre la necesidad de crear un organismo internacional que previniera futuras guerras entre las naciones, surgiendo de esta forma la ONU, institución internacional encargada de redactar un documento legal y reconocido en todo el mundo que estableciera y salvaguardara los derechos humanos. En este contexto se redacta la Declaración Universal de Derechos del Hombre. La declaración se convirtió en el principal referente de derechos para todos los países que participaron en su elaboración y los que surgieron a partir de 1948. Fue el primer estándar realmente universal en esta materia. En la actualidad, 193 países en el mundo reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes internacionales basadas en ella. Sus características. Los derechos humanos son universales, significa que son para todos y todas y que se aplican en todos los lugares y en todos los tiempos. No importa el origen o etnia, el sexo u orientación sexual, la opinión política o cualquier otra característica que cada uno tenga, ya que ninguno de estos aspectos cambia nuestra condición de persona y por lo tanto tampoco nuestros derechos. Es importante saber que si bien todas las personas somos diferentes, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son indivisibles e integrales, porque el conjunto de derechos es lo que logra cuidar la dignidad de las personas, de distintas áreas para que sean efectivos. No se les puede dividir, pues todos los derechos son igualmente importantes. Se relacionan entre sí y necesitan unos de otros para cumplirse. Por ejemplo, para tener una buena alimentación que nos garantice la salud, es necesario tener trabajo y para eso se requiere educación. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Es decir, no se pueden quitar ni ceder y nadie puede negarlos o limitarlos, a menos que exista una indicación en las leyes que reconozcan situaciones excepcionales para ello. Las personas no pueden vender sus derechos o renunciar a ellos. Además, aunque haya pasado el tiempo, no prescriben, es decir, no pierden su valor y se pueden exigir siempre. Las principales características de los derechos humanos. Veámoslas en resumen. Son universales, es decir, se extienden a todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. Son indivisibles, es decir, son complementarios entre sí, no pueden prescindirse de ninguno, pues conforman una totalidad. Son interdependientes, se encuentran vinculados entre sí. El respeto o la transgresión de alguno de ellos impacta en otros derechos. Son imprescriptibles, es decir, no caducan ni pierden validez, por eso los delitos en contra de los derechos humanos no tienen prescripción. Son progresivos, con el tiempo se pueden reconocer y añadir más derechos. Son inviolables, ninguna persona o autoridad puede atentar en contra de ellos. Y son inalienables, es decir, son propios de cada persona y no se puede renunciar a ellos o ser transferidos. Entre los fundamentos de los derechos humanos vamos a encontrar la dignidad, la igualdad y la libertad. La dignidad es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al valor inherente que tiene cada persona por su condición de individuo de la especie humana. La igualdad es el reconocimiento a las diferencias que existen entre todos los seres humanos, pero establece que frente a estas, todos y todas debemos recibir un trato que garantice el igual ejercicio de nuestros derechos humanos.
La libertad es un atributo de las personas naturales que les permite el autodeterminarse y decidir sobre las opiniones y los actos que dan sentido a su existencia. Los derechos humanos en nuestro país, entre ellos podemos encontrar las llamadas demandas históricas que están relacionadas con las violaciones a los derechos humanos en dictadura y los desafíos de la sociedad chilena actual. En cuanto a las demandas de los grupos históricamente discriminados, con el retorno a la democracia en Chile se ampliaron las posibilidades de expresión de demandas planteadas por grupos históricamente discriminados, tales como pueblos indígenas, mujeres, personas en situación de discapacidad y la comunidad LGTBI. Sin embargo, muchas de estas demandas aún se encuentran vigentes y constituyen uno de los principales desafíos del Chile actual. Vamos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes y responde un breve formulario sobre la clase. Como actividad te invitamos a reflexionar respecto a las demandas de las colectividades históricamente discriminadas como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, pueblos indígenas, la comunidad LGTBI, niños y jóvenes, entre otras. Escoge uno de estos temas, investiga y crea una ficha que incluye información e imágenes sobre los desafíos del Chile actual con respecto a estos grupos. El formato debe ser digital y lo deberás subir a la plataforma una vez que lo tengas listo. Esperamos con ansias tus trabajos. Recuerda seguir cuidándote, mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate las manos y come sano. Recuerda mantenerte siempre al día en tus actividades de la plataforma y no dudes en comunicarte con nosotros enviando un correo a tus profesores resolviendo tus dudas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.